domingo para mí. Feliz día, cualquiera que sea el día en el que estés escuchando esto, para vos, mi queridísima, queridísimo amigo de internet. Hoy vamos a hablar de algo que no sé cómo lo voy a decir, pero el hecho de no saber cómo voy a decir lo que voy a decir habla perfectamente de lo que voy a decir, entonces vamos a confiar. Y tiene que ver con volver a ser humano, humana. Y me dirás, María, siempre fuiste un humano, sí, pero por algún motivo, inconscientemente, me doy cuenta ahora de que estuve mucho tiempo tratando de no serlo, o tratando de despegarme un poco de la experiencia humana. Me olvidé de poner no molestar y no queremos ser interrumpidos. Pero somos interrumpidos por los perros del barrio. Y a veces me parece un poco reiterativo hablar de esto, hablar de los cambios que se han dado en los últimos años en mi vida, pero al mismo tiempo me propuse y les propuse, y creo que por eso acá estamos, compartir en tiempo real el camino de jugársela por los sueños de uno, por los anhelos, por los proyectos, en tiempo real. Y una de las cosas que me di cuenta que cambió en este tiempo, en el que realmente me decidí y me enfoqué, es esto, de que en este último año, sobre todo, volví a ser humana. Y esto apareció, esta reflexión y este darme cuenta, porque me crucé con dos personas en esta semana que no veía hace 3 años. Nos encontramos y nuestras vidas cambiaron por completo en estos 3 años, un poco lo sabíamos, y nos pusimos a intercambiar, a poner en común y a recordar ese último momento en el que nos vimos, lo cual me llevó a mí a este hermoso ejercicio que hago una y otra vez y les invito, que es encontrarse con sus versiones del pasado y ver en qué andaban, ¿no? Qué decisiones tomaron que los trajeron hasta acá. Y incluso una de las personas con las que me crucé me dijo, en ese momento te vi un poco cabizbaja. Creo que esa fue la palabra que usó y ahora recuerdo perfectamente y sospecho por qué puede ser. Cuestión que en este año, en estos últimos 3 años y en este último año como gran catalizador, pasó esto que te digo y me di cuenta esta semana, que es que volví a ser humana. Y el hecho de que me haya dado cuenta ahora con el diario del lunes habla mucho de lo que voy a decir, que significa una de las cosas, una de las patas de volver a ser humana, es este dejar de hiperobservar e hiperanalizar mi proceso personal en cada detalle. Esta hiperobservación y obsesión con ser la mejor persona posible en cada momento, que es una forma de resistencia y una forma de parálisis. Entonces, justamente es un buen augurio o una buena señal que yo me haya dado cuenta de esto 3 años después. ¿Qué cambió en mi vida? ¿Qué me catapultó a seguir mis sueños, a animarme, a enfrentar mis miedos? Volver a ser humana. Y lo gracioso es que no me di cuenta mientras lo estaba haciendo. Y eso es justamente lo hermoso, porque antes estaba en esta hiperobservación de todo lo que hacía como ser humano, de vuelta, en esta búsqueda de la perfección, en este casi despegarme de la experiencia humana, como si pudiese todo el tiempo estar observándola, que es algo que paraliza mucho a nuestro avatar, ¿sí? Somos un avatar encarnado. Imaginemos esta María que soy yo ahora. Y yo de alguna manera simbólica estaba viviendo como desde la conciencia despegada, como todo el tiempo observándola, que es gracioso porque es algo que muchos maestros espirituales y nosotros incluso todos los que escuchamos y todos los que están en esta comunidad, es algo a lo que apuntamos, a observar nuestra experiencia humana, no identificarnos en el personaje. ¿Qué si te dijera que quizás esa observación no es el punto final, no es la verdad? Porque el ser humano siempre está buscando la verdad absoluta. Entonces llegamos a ese lugar de, wow, puedo observar mi experiencia humana, puedo observar mis pensamientos, puedo observar mis acciones. Ya está, llegué a este ideal. ¿Qué tal si no existiera? Y yo sé que es un poco frustrante, pero una de las cosas que volver a ser humana me trajo es este famoso bajar a tierra. ¿Cuántos de nosotros escuchamos una y otra vez este consejo espiritual,
esta canalización por parte de nuestros maestros, de nuestros guías, de nuestros terapeutas, de nuestros astrólogos, que es, te falta tierra. Yo sé que si estás acá, muchos de nosotros, te falta tierra, baja tierra. Y era uno de esos conceptos para mí frustrantes, porque es como, ¿qué significa? ¿Con qué se come? ¿Con qué se come? ¿Me pongo a comer tierra? O sea, ¿qué es eso? Y hoy me doy cuenta, una de las variables de esto de bajar a tierra es volver a ser humanos. Es volver a encarnar el avatar en primera persona y buscar ese equilibrio. Porque el estar completamente como observador también trae o también se puede convertir en un lugar cómodo y en un lugar de resistencia. Y quiero que acá ordenemos, respiro, para darnos cuenta que todo se trata de momento a momento, en realidad contar con todas las herramientas. Lo más sano o, de vuelta, ahí lo más sano suena un ideal, pero algo hermoso quizás o algo que ayuda a transitar este camino con más liviandad es transitarlo con herramientas. Decir, yo tengo la capacidad, si estoy en un momento en el que estoy muy apegada a mi experiencia material, a mi avatar, que significaría estoy muy victimizada, estoy muy tomándomelo como vida o muerte, estoy olvidando la gran imagen y sobreidentificada en mi situación terrenal, poder decir, bueno, tengo la herramienta de abstraerme, observar, ser el observador, genial. Pero también tener la herramienta de bajar a tierra y usar este avatar, que era lo que a mí me costaba tanto en este lugar de sobreanálisis y sobre perfeccionismo de la experiencia humana. Eso era lo que me tenía paralizada. Cuando voy a ese momento y me acuerdo de quién estaba haciendo hace 3 años, había varias cosas que estaba haciendo que realmente me sacaban mi poder. Cuestionaba constantemente todo. Constantemente ponía a otras personas en un pedestal de que habían llegado a una iluminación o habían entendido algo que yo tenía que ser aprobada por ellas. Buscaba afuera y ponía maestros de vuelta en ese lugar de pedestal o prácticas en ese lugar de pedestal y de respuesta final. Proyectaba ese poder en otros. Cuando esta persona me decía te veía cabizbaja, seguramente tenía que ver con eso. Estaba en las situaciones, pero miraba a mi alrededor casi como que midiendo a las personas según alguna vara de nivel de evolución, poniéndome yo por debajo, haciendo que eso me cuestionara constantemente quién estaba siendo yo y qué me faltaba desde un lugar de carencia. Estaba en la búsqueda de una impecabilidad constante, de un trabajar constantemente en mí misma. Ante cada situación me miraba a mí, me revisaba a mí, que de alguna forma es una forma de parálisis, porque es paremos todo, paremos la acción, porque hay que revisar. Paremos porque hay que revisar. Entonces paro y reviso, buscando esta casi no fricción con el entorno, no fricción con los demás, que de alguna manera en ese momento estaba disfrazado, camuflado de una práctica espiritual, pero era hoy lo veo desde una nueva perspectiva, que es la que me sirve el día de hoy para avanzar, es la que elijo el día de hoy para avanzar, que era una forma de resistencia, era una forma de miedo, era una forma de evitar el conflicto, de estar constantemente tratando de ahorrarme esa incomodidad de la vida. Estaba construyendo un lugar seguro en estas prácticas espirituales que me impidiera justamente conectar con que la vida es fricción, la vida es incongruencia. Nuestros puntos de vista entran en conflicto con los de los demás. Y ya vamos a hablar de eso. Pero la búsqueda del no conflicto era una forma de evitación de la experiencia humana. Y una forma cómoda, porque si siempre tenés más trabajo por hacer, no podés avanzar. Y eso lo hemos hablado mucho. Si todo el tiempo tenés más trabajo por hacer, estás esperando. Estoy esperando a que llegue esa versión de mí que lo puede hacer. Estoy esperando a que llegue esa versión de mí mejor que puede accionar. Es miedo y parálisis y evitación camuflada de autoconocimiento, de crecimiento, de responsabilidad emocional. Estaba todo el tiempo tratando también como de separar, diferenciar
mis aspectos del ego, de mis aspectos del alma, de la luz, de la sombra, como si todo el tiempo quisiera estar diseccionando en tiempo real qué está bien, qué está mal, qué es correcto, qué no es correcto. De vuelta, un montón de trabajo, un montón de papeleo, que si lo estás haciendo constantemente, casi que esta experiencia terrenal se hace imposible de vivir, se hace muy pesada. Porque en cada situación, por ejemplo, este ejemplo de estar grabando hoy este episodio es el ejemplo perfecto. Lo estoy grabando sin saber de dónde viene, de dónde sale, y no necesito saber para hacerlo. No necesito diseccionar la experiencia humana, separar todo el tiempo una cosa de la otra para poder entender qué hacer y decidir. Siento que está un poco abstracto y espero que avanzando lo pueda bajar un poco más a, justamente, a tierra. Así que ahora sí, vamos a ir a los 3 puntos más importantes de lo que cambió a partir de que volví a ser humana. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque obviamente es una metáfora, es una forma de decir, es una simbología, ¿sí? Volver a ser humana, me faltó como esta claridad. Dejar de diseccionar la experiencia humana, los aspectos espirituales, de los aspectos del ego, de los terrenales, como si se pudiera o como si eso existiera. Yo estaba en eso que hoy creo que es una ilusión, esa ilusión de que se puede separar, de que se puede dividir constantemente y discernir qué es luz, qué es sombra, qué es ego. Y esa es una discusión en la que nos podemos ir por horas en esta vida. Y en estos últimos días, una consultante uno a uno me mandó un mensaje preguntándome por Joe Dispenza y qué pienso yo de Joe Dispenza. Me parece muy loco porque mucha gente me hace esta pregunta. ¿Qué pensás de Joe Dispenza? Como que hay mucha luz y mucha sombra en este personaje. Yo personalmente conozco la sombra porque he conocido personas que para mi gusto, la forma en la que se manejan en la materia está muy lejana a cómo yo me manejo. Eh, Son personas con las que no quiero tener nada que ver nunca más en la vida, que son devotas de Joe Dispenza. Entonces, a eso voy. Esta obsesión por querer separar que te paraliza cuando estás en este mundo. Es como, entonces Joe Dispenza sí o Joe Dispenza no, esto sí o esto no. Y yo estoy en un lugar en el que me divierten esas conversaciones y vamos a ir a hablar de otro personaje que en el último tiempo me ha decepcionado. Me divierte esas conversaciones, me divierte que filosofemos y pensemos sobre eso, al mismo tiempo no me detiene. No me importa, Joe Dispenza sí, Joe Dispenza no. ¿Te sirvió su libro? ¿Hizo algo en tu vida? ¿Cambió algo en tu vida gracias a eso? Perfecto. Yo personalmente no lo puedo escuchar por motivos personales míos, de que conecté con gente a mi gusto, con un nivel muy grande de oscuridad y de abuso en este plano, que eran devotos de él. Ahora, listo, no necesito entender más, no necesito trabajar en mí hasta limpiar mis creencias sobre Joe Dispenza, no necesito nada, o sea, simplemente puedo cerrar esa puerta, cerrar la puerta de Joe Dispenza y seguir con mi vida. Y a eso me refiero también con volver a ser humana. Siento que esto está muy volado y espero que estemos en la misma página. Si lo estás, por favor, déjamelo en comentarios, porque sí siento que me estoy metiendo en un terreno que es realmente compartir lo que está pasando en mi mente sin tener la más fucking idea de a quién esto le va a hacer sentido. Pero ahora sí, ahora que lo dije, vamos a seguir. El primer punto que me trajo este volver a ser humana es poder seguir mi intuición en tiempo real. Yo estaba en un proceso muy incómodo, que es constantemente querer entender la intuición y querer analizar todo el tiempo, en tiempo real, si algo era mi intuición o no. Un ejemplo muy claro de esto era, yo me sacaba cartas del tarot constantemente, diferentes oráculos que usaba en diferentes situaciones, sobre todo el de Osho, que me encanta. Osho, otro ejemplo, no lo iba a traer, pero miren cómo apareció. Oscuridad, sombra, bien, mal. Si querés diseccionar en este mundo qué es la luz y qué es la sombra, con Osho te podrías quedar toda la vida. Toda la vida y podemos entrar en un debate eterno. Entonces no lo vamos a hacer. Vamos a cerrar esa puerta y seguir. Más allá de todo lo que pensemos de él, el oráculo de Osho es algo que me acompañó mucho en mi camino. Y hubo un momento en el que constantemente me sacaba una carta para todo, toda decisión sacaba una carta. Ahora hace meses que no lo hago y eso lo veo, en mi caso, como un síntoma de este volver a ser humana.
que no significa que no lo vaya a hacer en el futuro o que no ame los oráculos con lo más profundo de mi ser, pero estaba abusando de los oráculos para decidir todo. Estaba constantemente tratando de entender si algo era mi intuición o era mi ego o no. En el momento que solté por completo eso y empecé a ejecutar sin importar, este es el claro ejemplo. Este episodio es el claro ejemplo. Estoy acá ejecutando, no tengo idea de dónde viene esto, no tengo idea qué va a salir de esto, no tengo certezas, no tengo el certificado que dice 100% canalizado, 100% de intuición, sello. Eso era lo que yo estaba buscando constantemente y eso me detenía, eso me paralizaba. Hoy actúo y que en ese caos que es la vida, es mucho más fácil ir descubriendo tu intuición. Acá me parece claro hacer una distinción que mientras reflexionaba sobre lo que quería compartir en este episodio apareció, que es ni un extremo ni el otro. Yo estaba polarizada en el extremo de vuelta, de diseccionar todo, de entender todo, de buscar esta aprobación divina que nunca llega, de que algo es 100% canalizado o 100% desde el alma, como si eso existiera. En el otro extremo, y paralizada ahí, en el otro extremo está el caos que tampoco te impide conectar con tu intuición, que es vivir constantemente en el caos de la materia, victimizado, conflictos vinculares, desde el ego, desde las heridas. Obviamente, si estás completamente en el caos, viviendo tan vertiginosamente, tampoco puedes conectar con tu intuición porque, o también te cuesta porque salta el miedo, salta... Pero en el medio hay un hermoso equilibrio que uno constantemente y caóticamente busca, porque buscar el equilibrio es un camino entre el orden y el caos. Es que la intuición es mucho más fácil de discernir en tiempo real y actuando. Yo cuando estoy actuando me voy golpeando contra esas paredes simbólicas. Esto era mi intuición. Acá apareció el ego. Acá esto. Pero estás accionando, te están pasando cosas. Cuando estás sentado sacando una carta y diciendo, ¿esto estará bien o mal? ¿La habré sacado la carta con la energía correcta? ¿Hice la pregunta bien? ¿Intencioné bien? Cuando estás en esa locura, te lleva realmente a la locura y a la parálisis. En cambio, cuando estás haciendo, ok, salió una carta, salió esta. Listo, actúo, hago y que lo siguiente me vaya develando. Me di cuenta que un entrenamiento muy grande en intuición es hacer, actuar. En ese momento en que aparece la pregunta, ¿esto es intuición o es mi ego? Bueno, sacalo a la cancha, decilo, actúa, tené la conversación incómoda con esa persona, con ese vínculo, decí lo que querés decir. Tenés algo para decirle a una amistad sobre lo que le está pasando. Un amigo viene y te comparte una parte de su historia, lo que está viviendo. Y aparece, ¿le digo o no le digo? Siento decirle esto. Tengo esta información para decirle, ¿la digo o no la digo? ¿Será información canalizada o será mi ego que lo quiere proteger? Decilo, fucking decilo. Y fíjate qué pasa en el vínculo a partir de eso. Porque algo que te va a empoderar es ir viviendo y viendo qué pasa con eso. Entonces, primer efecto secundario positivo de este camino es conectar mucho más con mi intuición que cuando estaba sentada. Esa María de hace 3 años, que la veían cabizbaja o frustrada con la vida o conflictuada, era estar sentada todo el tiempo sobrepensando la intuición. Y no es muy divertido ni muy productivo. Hoy, que tiro todos los fideos contra la pared, y sigo con esa metáfora que me acompaña desde el principio de mi camino de redes, tiro los fideos contra la pared y veo qué pasa. Y ahí la intuición entra a un nivel mucho más profesional, por así decirlo, si lo viésemos como un videojuego, porque estás saliendo al campo de combate, a la guerra, a la cancha, como lo quieras poner. Estás saliendo a que te pasen cosas que te van conectando más profundamente con tu intuición que si estás sentado en tu casa paralizado sin hacer nada o en esa comodidad hermosa de canalizar, pero después que esas canalizaciones se conviertan en pilas y pilas de hojas, de ideas, de inspiración nunca ejecutada, en cajones y esa frustración. Me conecté mucho más con mi intuición a partir de que encarné más mi avatar humano. Y esa es la gran paradoja hermosa de la vida. Es la gran paradoja hermosa de la vida. Ahora, sí, sí. Eso es más enchastroso. Eso es más caótico. Sí, señores. Porque volver a ser humana, en el punto 2, es
conectar y aceptar la incongruencia de la experiencia humana. Si en este momento en el que yo me animo a hacer más, las personas van a ver más mis incongruencias. Así como hablábamos de Osho, así como hablábamos de Joe Dispenza, y en un rato vamos a hablar de alguien más. Cuando yo empiezo a ser más humana y empiezo a dejar de tener esta oficina mental en la cual trato de poner en distintos archivos qué es del ego, qué es del alma, y empiezo simplemente a actuar con todo lo que soy, sí, la gente va a poder ver más mis incongruencias. Entonces ahí me doy cuenta que yo estaba en un lugar de querer pararme en este pedestal de perfeccionismo en el que yo también proyectaba que otros estaban, para que nadie pudiese ver mis incongruencias. De alguna manera quería ser perfecta, que no veas que soy incongruente. Y cuanto más me muestro, cuanto más salgo al mundo a cumplir mis sueños, a ir por mis deseos, a ir por mis anhelos, más evidente se hace que lo soy. Y hay personas que ven mi incongruencia y empiezo a sentir esa fricción. Eh, a ver, es difícil de poner en ejemplos, pero el entorno diciendo, bueno, ¿de qué te quejas? Sí, simplemente yo misma decidiendo cosas que parecen incongruentes para el afuera, pero que tengo que aceptar un nivel de incongruencia para poder avanzar en la vida, porque este plano físico es incongruente. Estamos en un sistema tan caótico que hasta, no sé, probablemente la forma en la que fue fabricado este micrófono es incongruente con mi mensaje. Y seguramente lo que almuerce y lo que cene tiene una cierta incongruencia que iré descubriendo en el camino, ¿sí? Iré descubriendo en el camino qué significa y qué hacer con todo eso, pero en el medio tengo que aceptar que la vida sea incongruente, porque si no me paralizo. En este sistema, en esta vida, ya no existe casi como la ilusión de la congruencia, de que todo tiene que estar alineado. De vuelta, me voy a poner una zapatilla y yo no sé quién fabricó esa zapatilla, en qué condiciones laborales. Tengo que avanzar con ese caos, ¿sí? Abrazar el absurdo de la vida y accionar. Camus, que es la única forma de ir hacia adelante y es uno de los mantras de terapia de redes. Abrazo el absurdo y acciono igual. El absurdo lo veo también en cierta forma como la incongruencia. Entonces, caerme de ese pedestal para muchas personas y que me dejen de ver, esta es toda mi ilusión mental, que me dejen de ver como esa perfección que yo pretendía tener, eh, es parte de eso. Y hay fricción y hay incomodidad. Pero la vida también es más divertida en ese enchastre, ¿sí? Volver a ser humano es volver a enchastrarse, es volver a embarrarse, es volver al lodo de que en esta experiencia hay confusión, de que muchas veces no vas a saber bien qué estás haciendo, para qué, cuál va a ser el resultado, que no podés usar la espiritualidad para tratar de prever todo lo que va a pasar y tratar de estar seguro de que todo lo que va a salir de esto es de luz y todo lo que va simplemente salir a la cancha para que tu canal y tu intuición se convierta en algo que no tenés que ir a tu casa a enchufar. Esa es la sensación también. No tengo que ir a mi casa a enchufar para que se me quedó sin batería la intuición. Voy a casa, enchufo, pienso, sobreanalizo. No, es manos libres, ya es como inalámbrica la intuición y puedes ir en tiempo real actuando. Y puedes aceptar en que cuando te equivoques, desde este punto de vista de que existiría la equivocación, porque ponerle que tomarías una decisión que no está alineada, te asociarías con alguien que no está alineado, irías a una fiesta, a un lugar al que supuestamente no tenías que ir, o lo que sea, igual va a salir información de esa experiencia. Se abre otra línea de tiempo simplemente en la que vas a obtener nueva información que en todo caso fortalecerá tu intuición. Cada vez que traicionas tu intuición de alguna manera, entre comillas, te conectas más fuerte con tu intuición, porque te das cuenta en el momento, no era por acá, en vez de estar constantemente buscando separar la razón de la intuición, por ejemplo, qué es lo racional, esta cosa de que lo mental, que también es algo que me trajo mucho a la metafísica y la mirada de Nico Appelt, como el mental, como esta mirada espiritual de que el mental es negativo o el mental es malo, no, el mental es una herramienta, el mental es parte de esta encarnación. Entonces, querer estar constantemente separando cuál es mi mental, de cuál es mi intuición, de cuáles son mis guías, es simplemente unir todo y entender que son todas herramientas que si trabajan juntas, trabajan en la colaboración de que puedas materializar y hacer a eso que quieres hacer en esta vida.
eso que anhelás vivir, esa vida que valga la pena ser vivida. Vamos a hablar un toquecito de eso al final. Y lo último que quería tocar el día de hoy es poner límites. Parte de este no ser humana, este ser etéreo que todo el tiempo está en esa observación de la experiencia, era una excusa también para no poner límites. Porque cada vez que tenía un conflicto con alguien o con algo, me revisaba a mí. Y esa es una trampa que la veo mucho ahora de este lado, que es el constante trabajo en mí para tolerar esta situación. Y me pregunto, en mi caso, yo sí lo veo claramente, era una evasión a poner límites. Es como no me gusta el conflicto, por ende los límites, porque los límites pueden ser como fricción, poner límites con alguien o con algo, los evado. ¿Cuál es un lindo disfraz, un lindo maquillaje para evadir poner límites? Esto, volver siempre a trabajar en mí. Entonces, no me gusta mi trabajo, pero puedo trabajar en mí hasta tolerarlo. No me gusta esto, pero puedo trabajar en mí, lo cual es una hermosa herramienta que yo la sigo usando un montón en mi vida y en los procesos que acompaño. Es no poner la culpa afuera, ¿sí? Y siempre, si no te está gustando algo en el afuera, tu trabajo, una situación, un vínculo, está bueno revisarme primero a mí para ver, bueno, soy yo, quizás es como yo estoy habitando este vínculo o este trabajo. Eh, Eso es muy bueno para los que tienen por ahí el programa opuesto, que es más como rechazar todo. Si esto no me gusta, lo dejo, esto no me gusta, renuncio. Entonces como que se desapegan. Pero para los que nos cuesta lo contrario, que somos más de quedarnos y enfermarnos y que la mente nos siga diciendo acá no es y yo bueno, pero quizás me estoy equivocando, quizás soy yo, busco la manera de estar mejor. Es un poco en el camino espiritual otro lugar que no es el destino final. Como te digo, es muy útil esa herramienta, darnos cuenta que no es lo otro, somos nosotros y cómo nos tomamos la vida y que sí, que en cada situación yo puedo ablandar, abrir el corazón, vivir desde el corazón, aflojar el miedo y va a haber situaciones en las cuales va a ser indudablemente la mejor herramienta, como un duelo, algo que no podemos cambiar, una persona que se está yendo y hay que despedirse. Va a haber situaciones en la vida de fuerza mayor en las cuales sí, contar con esta herramienta va a ser la clave. Vuelvo a mí y veo cómo puedo abrir el corazón ante esta situación. Sí, pero también esa no es la respuesta final a toda situación, porque un abuso de ese punto de vista es quedarnos para siempre en lugares, siempre trabajando en nosotros. Entonces no avanzo en mi vida porque siempre soy yo la que puede trabajar algo para quedarse acá. Siempre puedo cambiar yo o mejorarme o ser más aceptante o ser más abierta o tener menos prejuicios o no sé qué para poder quedarme yo acá. Es una forma de no poner límites, porque los límites asustan, porque los límites son tomar decisiones, porque los límites nos conectan quizás con la muerte, con la soledad, con que estoy solo al final. Y al mismo tiempo diluyen mucho nuestra fuerza, porque poner límites nos fortalece. Algo así como un río bien encauzado o como un árbol bien plantado, crece fuerte cuando sabemos nuestros límites. Que yo entienda la que yo entienda la relatividad de las cosas no significa que no ponga límites. Yo puedo ver algo que no me gusta, algo con lo que no resueno y decir, bueno, es relativo, quizás la otra persona tiene razón, todos los puntos de vista son válidos, hay muchas verdades, nada es verdad. Puedo entender la relatividad de todo y aún así decidir poner límites. Eso es muy importante y tiene que ver también con ser humano, volver a tierra, entender que las cosas tienen límites y que yo puedo decidir mis límites aunque no adhieran con esta visión espiritual de que está todo bien y yo tengo que entender todo y la comprensión total. Voy a dar un ejemplo que había notado, que es lo que me irrita y entender lo que me irrita y decir lo que me irrita. En otro momento, ante esto que te voy a contar ahora, que es cierto comentario que estuve recibiendo últimamente en las redes sociales que me hizo dar cuenta de algo que me irrita a sobremanera, por sobre todo, que son las personas que en este sobreanálisis de lo mal que está el mundo,
cuestionan todo lo que uno hace. De alguna manera lo describo como personas que están esperando el apocalipsis, básicamente. Esto es como las veo yo. Están ya esperando el final, con la peor de las ondas. Y es como, si crees que todo está tan mal que no se puede hacer nada, yo no puedo vivir desde ese lugar, porque no estaría viviendo. Directamente me ahorro el malestar y me retiro de este plano. Esas personas que todo lo que uno hace, todo lo que yo estoy haciendo en redes, lo ponen bajo la lupa de que todo está tan mal, entonces lo mío también está mal y no se puede hacer nada. Ese constante cuestionamiento de todo que nos paraliza. Cuando las personas vienen y me proyectan eso en mí, como yo estuve tanto tiempo en ese lugar pensando lo mal que está todo, lo mal que está el mundo, Joe Dispenza sí, Joe Dispenza no, redes sí, redes no, es el ego, es esto, estoy en redes por el ego, estoy en redes por la luz. Todo eso como una forma de parálisis, que entonces no se puede hacer nada. Cuando la gente viene y me deja ese comentario en mis redes, a mí me irrita a sobremanera, porque eso es justamente lo que a mí me detenía. Y yo en este momento lo que necesito es poner ese límite de decir, ok, sí, yo voy a accionar igual, yo voy a accionar igual. Y después en el día del juicio final veremos quién hizo más bien en este mundo, el que solo comentó y consumió contenido o el que también creó contenido. Si querés medirlo desde algún lado, si querés analizarlo de esta oficina imaginaria de la impecabilidad en la mente, después vemos, pero mientras tanto voy a hacer. Entender que puedo cerrar una puerta y seguir accionando. Y esa acción tan contundente de cerrar una puerta y seguir accionando es muy importante. Esto que me traía mi consultante de preguntarme, como les contaba al principio, yo dispensa sí, yo dispensa no, y esa discusión que me paralizaba de querer entender la impecabilidad de las cosas y buscarla como si existiera, y cada vez me doy más cuenta de que no existe, porque hace poco pasó una situación que revela perfectamente esto y por eso la quiero compartir, que es que Rick Rubin, que con mi familia lo amamos porque escribió el libro The Creative Act, el acto creativo, pero en español no se llama así. Pero bueno, el libro de Rick Rubin, que es un productor musical de grandes estrellas, fue el productor de canciones que quedarán en la historia por siempre como grandes hitos. Escribió este libro, que es un libro básicamente sobre la canalización en el arte, algo así como El camino del artista. Un libro que habla y que da cuenta de cómo todos en realidad estamos canalizando. Y es un libro hermoso y con mi familia lo amamos y yo lo recomendaba mucho y lo sigo recomendando como libro. Ahora, cuando llego al último mundial, ¿a quién me encuentro? En una de las publicidades del mundial en los entretiempos. ¿A quién me encuentro? En la publicidad de Polymarket. Yo justo estaba en Estados Unidos, entiendo que es algo que los argentinos por ahí no sabemos tanto o no vemos, y es que las celebridades más grandes de Hollywood hacen publicidades para marcas, deben cobrar millones. Vos estás viendo la tele en Estados Unidos y de pronto aparece, no sé, Sarah Jessica Parker haciendo una publicidad de algo. Vuelvo. Estaba viendo el mundial, aparece la publicidad de Polymarket, que es una de las plataformas más grandes de apuestas online. Uno de los más grandes problemas de hoy en día, gente endeudada, gente adicta, porque el casino se convirtió en algo que tenés en la palma de tu mano y no solo eso, se convirtió en algo cool, se convirtió en algo que influencers están compartiendo. Buscaron la forma de rebrandearlo en algo nuevo que es más viejo que la escarapela, hacerlo sonar cool y que hoy sea Polymarket. ¿Quién está ahí dando la cara en esa publicidad, cobrando millones de dólares? Y aparte, dándole más entidad cool y dándole más aval, Rick Rubin, una persona que yo había puesto en ese pedestal también. Y lejos de detenerme, eso solo me hace ver, ya está, no existe el ídolo, ya no hay más nadie a quien idealizar. Si una persona que considerás inteligente, creativa, conectada, está haciendo ese pacto por millones de dólares para hacer la cara de Polymarket y darle aún más credibilidad, ya no hay más nadie a quien idealizar. Este mundo es caos, este mundo es incongruencia. Cierro esa puerta y acciono igual. Digo, Rick,
qué extraño, me extraña. Es de Black Mirror lo que estoy viendo. O sea, nunca me imaginé ver una figura como vos en ese lugar. Realmente me hace ver que ya no hay nadie más a quien poner en un pedestal, no hay nada que esperar, no hay aprobación de nadie que esperar. Gracias a que esas personas que yo ponía en un pedestal se están cayendo de a una. Chopra también. Chopra siempre me pareció rarísimo. Ya no hay más impecabilidad porque no hay una fucking persona en esta tierra que esté en un grado de impecabilidad. Cierro la puerta del sobreanálisis y acciono igual. Abrazo el absurdo de la vida y acciono igual. Ese mantra filosófico de Camus es el que me acompaña en este último tiempo. Y creo que con eso tiene que ver volver a ser humano. Y esa es una forma de aterrizar ese concepto tan abstracto, para mí lo era, hoy quizás no tanto, como bajar a tierra. Bajar a tierra es volver a ser humano. Ser humano es abrazar el absurdo de la vida. Detenerte a esperar a que todo haga sentido no existe. Rick Rubin nos acaba de decepcionar, ponele a una imagen que yo me había creado de él, algo que yo me había creído, o no sé, él apeló a la relatividad de las cosas, me imagino, recibió la oferta y apeló a la relatividad y al caos y dijo, lo hago igual y que explote todo más rápido. O sea, meto un poroto a que todo explote más rápido. No sé de dónde viene su decisión, me entretiene mucho charlar sobre estas cosas. Cierro esa puerta al mismo tiempo, la dejo para cuando nos juntemos a fumarnos uno y a filosofar de la vida y a charlar, pero cierro esa puerta y acciono igual en mi semana, en mi cronograma, en mi agenda. Voy a seguir accionando y voy a aceptar que para muchos seré esa incongruencia que hoy Rick representa para mí, la voy a hacer para otros. Y ahí está esa humildad y aceptar ese caos y aceptarnos imperfectos. No vinimos a ser perfectos, no vinimos a alcanzar ningún tipo de perfección. Vinimos a encarnar. Yo siento un gran llamado hoy a ser humana. Lo estuve haciendo sin darme cuenta, gracias a Dios. Soltar toda esa pretensión. Soltar todo ese tiempo estar queriendo ser aprobada por personas supuestamente más iluminadas que yo desde mí, desde esa ilusión que yo misma me había generado o en la que estaba metida. Prefiero encontrarme embarrada y ver qué hago desde ahí para levantarme que seguir viviendo paralizada. Algo que sentía decir para cerrar esto y que es muy importante es que si estás sospechando que no estás viviendo al máximo, probablemente no lo estés haciendo. Y esto es algo que es incómodo de escuchar. Es como yo me lo digo a mi María de la línea de tiempo de hace 3 años. Yo se lo digo a esa María. Esa sospecha que tenés de que no estás viviendo al 100, de que hay algo más que podrías estar haciendo, accionando, encarnando en tierra, está ahí, esa sospecha sigue y sigue y sigue porque es real. Hoy esa duda ya no está. No digo que no la vaya a tener en el futuro, no digo que en el futuro no vaya a cambiar, no he encontrado el punto final de nada. Esto no es un punto final. El punto final no existe. Pero sí estoy tranquila en un lugar en el que estoy haciendo todo lo que puedo estar haciendo con lo que tengo. ¿Sí? Acá, domingo, grabando esto con el culo lleno de preguntas, esto es lo que tengo que estar haciendo y lo que puedo estar haciendo. Y está mi energía puesta en esto. Esa duda constante de tendría que estar haciendo más, que todo el tiempo la acallás con más wellness, la volvés a callar, vuelvo, te mirás, te revisás, no, estoy bien, volvés a callarla, volvés a callarla, volvés a callarla. Es una forma de parálisis. Hay una realidad posible en la que no te estás preguntando eso cada 3 meses, o cada 1 semana, o cada 2 semanas. Hay una realidad en la que no te estás preguntando eso porque estás haciendo lo que sabes que viniste a hacer. Y se queda miedo porque viene toda esta fricción, conflicto con el entorno y todo lo que tenga que aparecer, pero acá estamos energéticamente para ir juntos en este camino. Te mando un abrazo muy grande y mucha, 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 mucha luz.